Reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional es una de las cuestiones de la jornada. Horacio Robelli es economista. Horacio, bienvenido. Gracias. Horacio nos va a ayudar a entender, bueno, cómo hay que encarar esta reestructuración de la deuda. A ver, ¿cuál es tu primera visión, observación de cómo debería ser el gobierno nacional? Bueno, el gobierno ya hizo una propuesta. En realidad todavía no formalmente, dijo claramente el Ministerio de Economía de Martín Guzmán que lo iba a enviar en la semana que va del 10 al 14 de febrero al Congreso de la Nación. Pero en la reunión que tuvo el miércoles 29, el miércoles pasado, hace exactamente una semana atrás, con el Fondo Monetario Internacional, con los técnicos del fondo, los técnicos del fondo dejaron trascender que la propuesta argentina es no pagar ni capital ni intereses durante 4 años, pagar después intereses a una tasa máxima del 6% anual. Con esto, obviamente, por el monto de la deuda, recordemos que la deuda total argentina es 323.000 millones de dólares, de los cuales están en poder de los bonistas unos 115.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un universo de 115.000 millones de dólares. En ese universo de 115.000 millones de dólares, pagarle 30, 35, 40 años, porque la tasa máxima que se va a pagar es el 6%. Después podrá haber algún sistema de amortización de capital, etcétera, etcétera. La deuda es monstruosa. Pero el problema más grave en la Argentina es que la deuda tiene fuertes vencimientos en muy corto plazo. Si nosotros nos ponemos a pensar que Estados Unidos, la deuda externa de Estados Unidos supera el PBI de Estados Unidos, supera el 100% de Estados Unidos, lo mismo pasa en Japón, lo mismo pasa en Italia. O sea, países desarrollados que tienen una deuda mayor que su Producto Bruto. La deuda actual es un poco menos del 90% del Producto Bruto argentino. Pero te repito, el problema más grave es la escala de vencimiento. O sea, hay un fuerte vencimiento a muy corto plazo. Y lo que se hace de esta manera son dos cosas. Por un lado es cambiar, hacer un canje de título de deuda vigente por deuda nueva, alargar los plazos, una tasa máxima del 6%, que no es un tema menor cuando la Argentina hoy, 5 de febrero del 2020, nos están cobrando una tasa de arriba del 22% anual. O sea, pasar una tasa de interés del 6% anual. El año pasado, con las tasas monstruosas que nos cobraron, tuvimos que destinar, en el año 2019, 19.000 millones de dólares solamente a pagar los intereses de la deuda. Si esa plata, en vez de utilizarse para pagar los intereses de la deuda, se utiliza mucho menos, y en cambio obviamente que en estos 4 años no, porque en estos 4 años va a haber gracia, pero después se utiliza mucho menos, vas a poder hacer políticas públicas de obra pública, de mejora de jubilaciones y pensiones, de mejora del servicio de salud, lo que decía Cristalina Georgieva, la actual presidenta del Fondo Monetario Internacional, mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos, y eso solamente se puede hacer si contás con los recursos para hacerlo. ¿Ves con posibilidades que acepten la propuesta de Argentina? Es difícil, no te digo que lo acepten tal cual está planteado, es muy difícil. De hecho, lo que nos pasó en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Kicillof estaba proponiendo, la última propuesta era pagar un 30% del capital y pagar todos los intereses y posponer el pago hasta el 1 de mayo, no prosperó. Es cierto, acá te estás enfrentando con grandes fondos de inversión, por estos 115.000 millones de dólares, que sería la masa crítica, en gran parte está en nombre de grandes fondos de inversiones mundiales. BlackRock es el dueño de Netflix, es el mayor accionista de Bayer Monsanto, está en poder de Goldman Sachs. Recordemos que el actual secretario de Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, 17 años fue el CEO de Goldman Sachs, dejó de ser CEO de Goldman Sachs para asumir ser secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es el Ministerio de Economía de Estados Unidos. Está en poder de PIMCO, que es el mayor administrador de activos financieros del mundo. En poder de Franklin Templeton, que nosotros lo conocemos porque Franklin Templeton puso al que era el vicepresidente del Banco Central, a Gustavo Cañonero, en la época de Luis Toto Caputo. Toda esta situación hace que sea muy complejo, muy difícil. Pero siempre cuando hay una deuda de esta magnitud, el problema de los dos. Nosotros tenemos esta magnitud la deuda y esta magnitud los vencimientos, pero ellos también quieren cobrar y no quieren perder plata. Y para ellos, cobrarle a la Argentina, asegurarse un pago de una tasa del 6%, no es una mala tasa cuando en el mundo cobran una tasa mucho menos que esa. Mientras estamos dialogando con Horacio Robelli, economista, en el Senado de la Nación, Horacio, se está debatiendo. En cualquier momento se vota, estaremos en directo desde allí, justamente lo que estamos hablando, la reestructuración de la deuda. A ver, el respaldo del Congreso Nacional, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, se va a convertir en ley, todo indica, en algunos minutos. Es importante para el Gobierno Nacional y en particular para el ministro Guzmán, quien está encabezando justamente las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y con los demás bonistas. Por supuesto, es importante porque está demostrando el aval
de un amplio sector de la sociedad a esta negociación. Las otras dos veces, las dos quitas que hizo Néstor Kirchner, una Néstor Kirchner y la otra Cristina Fernández de Kirchner, la tuvieron que hacer por decreto, porque recordemos que no tenía el Congreso a favor. Entonces, ellos forzaron las cartas por decreto y por decreto lograron, no solamente lograron extender los plazos 30 a 35 años, sino que también lograron en ese momento una quita importante del capital de la deuda. Pero tuvieron que hacer por decreto y veníamos una situación de una emergencia muy fuerte que fue la del 2001. No lo digo yo, lo dice el presidente Alberto Fernández. La gestión de Macri fue una crisis del 2001 por goteo. O sea, no tiene la impronta, la magnitud que tuvo la crisis del 2001, pero los resultados son muy similares. Y acá, teniendo el aval de la ley, que es lo que se aprobaría hoy, esto sería un aval importante al gobierno. Horacio, te interrumpo unos minutos, directo, rápido. A ver, en el Congreso de la Nación, Senado, Fernando Fraquelli, ¿qué está pasando? Ahí está la senadora Cristina Ledesma, presidenta provisional del Senado, está poniendo en consideración, en votación, la reestructuración de la deuda externa argentina, el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo aquí al Parlamento Nacional. Lo escuchamos. Electrónicamente. Sí, sí, claro, sí. Ahora se pone en marcha el sistema, sí. Votando, por favor. Votando. Una falta. Se aprueba por unanimidad la media sanción. Resulta... Ahí está, 65 votos, unanimidad por parte del Senado Nacional, este proyecto que ha enviado el Ejecutivo al Parlamento, el respaldo político, en definitiva, del oficialismo de la oposición para encarar la reestructuración de la deuda externa de la República Argentina. Y otro dato también importante que se dio en la discusión hace 7 días en la Cámara de Diputados, que fue el acuerdo también alcanzado entre los gobernadores provinciales, principalmente de la oposición, con el Poder Ejecutivo y el Parlamento para también buscar una reestructuración de las deudas que tienen las provincias con el Estado Nacional. Allí se va a se va a coordinar una mesa que va a tener va a estar siendo encabezada esa mesa por parte del jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y restaba lo que sí, la sanción finalmente por parte de la Cámara de Senadores de la Nación de este proyecto que había aprobado por gran mayoría, por una amplia mayoría de la Cámara de Diputados y que ahora, después de 8 horas de debate, aprobó el Senado de la Nación. 65 votos por parte del Senado, unanimidad de las fuerzas políticas acompañando esta iniciativa. Gracias, Fernando. El dato periodístico del día, a nivel nacional, internacional hay mucho, pero a nivel nacional, 65 votos a favor de la reestructuración de la deuda. Por unanimidad, el Senado convierte en ley este proyecto enviado por el gobierno en su momento al Parlamento. Bueno, a ver, lo decíamos recién, Horacio Rovelli, vos lo tenías como una cuestión importante, el apoyo del Parlamento, primero de diputados, después del Senado, pues en realidad es el apoyo del país para esta negociación. ¿Así se tendría que leer esto? Es muy bueno porque están apoyando esta propuesta de que durante 4 años la Argentina no pague ni interés ni capital. Ellos saben que esa es la propuesta y están proponiendo esto. Lo que quiero agregar es que esto no quita que después se pueda auditar la deuda, o sea, que vos tengas estos instrumentos, si negociás con los saqueadores. Claro. El fondo de inversión hace lo suyo, le compra a un país, aunque esté gobernado por Macri, o esté gobernado por Alberto Fernández, está comprando los títulos en un país soberano. Ahora bien, esto no quita que internamente nosotros podamos auditar a dónde se destinaron estos fondos. Si nosotros decimos que con Macri la deuda externa aumentó en 129.000 millones de dólares, 85.000 millones de dólares en bonos y 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, ¿a dónde se destinó este dinero? Es semejante magnitud de deuda tendría que estar demostrada en represas, en mejora de ferrocarriles, en mejora de la salud pública, de la educación pública, y esto no pasó. Que hoy se apruebe este proyecto y que pueda
que está facultando al ministro Guzmán y al gobierno de Alberto Fernández a proponerle a los acreedores externos estos 4 años de gracia, no invalida que se pueda auditar la deuda después. Bien, Horacio Robelli, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Volvemos al Parlamento, al Senado. A ver, Fernando. Para la negociación externa. Está hablando la senadora Laura Rodríguez Machado del bloque de Juntos por el Cambio. Ahora también debemos decir que si este proyecto lo coincide también el oficialismo actual, no era necesario el paso por el Senado ni por la Cámara de Diputados, por el Congreso, seguramente tiene que ver con que en su conjunto oficialismo, oposición, puedan entender que hay que negociar nuevamente plazos y términos de esta deuda. Mal hace el actual presidente en su gira internacional en decir que justamente es la actual oposición los culpables de esta situación. Porque para negociar el país tiene que estar entendiendo de que acá cuando se negoció y cuando se tomó esta deuda, nuestro gobierno pagó el 73% de compromiso, el 76% de esos fondos fue para compromisos de deuda que teníamos de gobiernos anteriores. Entonces,